La pregunta, vamos en concreto y en directo, porque esto creo que es lo que le interesa a la ciudadanía, a México. ¿México se encuentra en la cuerda floja en materia económica, licenciado? Diría que no por el momento en la cuerda floja, pero que tiene retos muy importantes a futuro, incluso en los próximos meses, y lo estamos viendo ahora con lo que está sucediendo en los sectores, principalmente el agropecuario. Por un lado, las afectaciones climáticas que obligan a aumentar los precios ante una oferta menos que pueda cubrir a la demanda. Y por el otro lado, los problemas también geopolíticos, digamos, o de inseguridad que han impedido incluso que uno de los principales productos de exportación, el aguacate, pues se pueda ser enviado a Estados Unidos porque inspectores estadounidenses fueron agredidos en días anteriores y por lo tanto está suspendida esta exportación. Así que hay elementos que hacen ver que hacia futuro la economía mexicana tiene retos muy importantes, tanto por la parte fiscal como esta parte de comercio internacional. Y si le sumáramos los asuntos de guerra ya Ucrania, Rusia, en fin, importante lo que nos comenta. Entonces, ¿cuál es la situación real de México en materia financiera y económica? ¿Qué es lo que nos viene? De entrada, hay que ver hacia los próximos meses cómo se resuelve el disminuir el déficit fiscal, es decir, ahorita los gastos que realiza el gobierno federal son mayores que sus ingresos y por lo tanto este déficit fiscal tendrá que ser reducido. México se había comportado, pese a la administración en la que se lleva un gasto público muy elevado, se había comportado bien en este aspecto, había tenido incluso un déficit mucho menor al que muchos estaban esperando. Pero evidentemente las cuentas pueden salir mal si el gobierno mexicano sigue gastando en la misma proporción que actualmente y no reduce este déficit. Eso es lo que ha puesto un poco nerviosos a algunos, aunque se prevé que sí lo pueda lograr. El siguiente punto es la deuda para los siguientes meses y hemos visto cómo el mercado ha aumentado las tasas de interés debido al riesgo que se ha presentado por las diversas reformas que pudiera aplicar o que están ya en puerta por aprobarse, reformas constitucionales, pues esto también ha llevado a cabo que las tasas de interés aumenten y el gobierno mexicano estaría pagando más por esta deuda. Además de que empresas como Pemex tienen dificultades para conseguir fondos para poder seguir operando. Así que uno de los puntos principales sería ese, el de las finanzas públicas. Y el otro es evidentemente también la actividad económica. En abril vimos que hubo incluso una baja en la producción, principalmente también por el sector agropecuario, pero también el de los servicios y el de la producción industrial presentaron bajas. Así que por eso muchos analistas están ya viendo una disminución en sus expectativas de crecimiento para este año. No es muy fuerte, va básicamente en el 2.1% de crecimiento que se esperaba. Hace unos días se esperaban un crecimiento de 2.2%, pero esto empezaría a golpear hacia el siguiente año, que se ve una economía con un menor dinamismo, para un crecimiento de alrededor de 1.7%. Hace unos meses se estimaba que México crecería en el 2025 alrededor de 1.8%, así que vemos expectativas a la baja con complicaciones en los mercados financieros y habría que estar viendo y observando cada uno de los indicadores, sobre todo, por ejemplo, ahora la inflación, y eso en el momento actual, en el muy corto plazo, pues está teniendo efectos, desde luego, en el bolsillo de los ciudadanos. El licenciado José Manuel Martínez, los nombramientos que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum y los que vienen esta semana le dan certidumbre a los mercados. Vemos que se han recuperado los números. ¿Por cuánto tiempo es esto? ¿Tiene fecha de caducidad? No, por supuesto. Evidentemente sí, después de la turbulencia que generó el hecho de que se vaya pues prácticamente a aprobar una reforma constitucional para modificar al sistema judicial mexicano, fue evidente el nerviosismo en los mercados. Los mercados siempre se anticipan a acciones que pudieran afectar las inversiones y esta reforma la ven de ese modo y por eso vimos cómo el tipo de cambio de inmediato aumentó y el peso se depreció, como lo que te mencionaba de las tasas de interés han aumentado. El hecho de que se haya nombrado un gabinete con experiencia, con personajes que tienen ya una experiencia probada, pues vino a tranquilizar un poco a los mercados, pero no a eliminar la incertidumbre que se había generado anteriormente. Uno de los principales funcionarios para la siguiente administración es Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía,
que ha sido uno de los principales funcionarios que ha detenido algunos problemas del gobierno actual del presidente López Obrador cuando se desempeñó como canciller. El bombero del gobierno actual. Así lo nombran algunos, ¿no? Cuando empezó precisamente el mayor problema de la pandemia e incluso pues, la Cancillería fue a buscar los medicamentos cuando no es su función, pero que tuvo que entrar precisamente para traer las vacunas a México. Entonces, eso hace pensar que Marcelo Ebrard pueda tener una función en la Secretaría de Economía muy importante. El mayor tema precisamente en la Secretaría de Economía es la revisión del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que viene hacia 2026 y cuyas revisiones ya incluso han iniciado en este año y que tiene que ver con los cumplimientos de los acuerdos laborales, desde luego, de los acuerdos comerciales, evidentemente, pero también en otros puntos muy importantes que quizás no se han tomado un poco por los procesos electorales en ambos países, pero que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, con la inseguridad y con uno muy importante, que es la infraestructura. Así que ese reto es el que tendrá Marcelo Ebrard como secretario de Economía a partir del 1 de octubre y son elementos que evidentemente un poco tranquilizaron a los mercados porque es una persona que, como dices, ha apagado algunos fuegos en esta administración. Licenciado, si en septiembre vienen modificaciones a la Constitución, ¿podría haber desajuste financiero y económico en México? Es previsible que haya esos movimientos una vez que vimos que tan solo con el anuncio de que la reforma constitucional al Poder Judicial va, es evidente que pueda presentarse. Habrá que ver cómo funcionan los famosos, el famoso Parlamento abierto que han llamado y los foros, pero también las advertencias de que finalmente se escuchará, pero que la reforma va. Entonces, una vez que ya se empiece a analizar en las comisiones la iniciativa y el Congreso las apruebe, sin duda veremos movimientos interesantes, sobre todo en los mercados financieros, que son los que ponen o se adelantan a estas decisiones. No podemos descartarlo. De hecho, el tipo de cambio al cierre de este año, las perspectivas son de 18.70, cuando a principios del año las perspectivas eran de que se mantuvieran alrededor de 18 pesos por dólar. Licenciado, ¿qué tan confiable y real es el ofrecimiento que le hacen los empresarios al gobierno actual? ¿Es como los llamados a misa o como esas cuestiones cuando nos invitan a hacer ejercicio a principios de año? Va el que quiere y el que puede, porque una cosa es lo que yo te ofrezco, otra cosa es la realidad. Bueno, hemos visto cómo tanto Andrés Manuel López Obrador, previo a que fuera la elección pasada, de cómo él más bien pudo, pues no quiero decir apaciguar, pero pudo convencer a cierta parte del empresariado mexicano con una moderación o supuesta moderación de sus ideas. Lo mismo vemos con Claudia Sheinbaum. Ella ha tenido reuniones desde precampaña con organizaciones empresariales tanto locales, es decir, en los estados en donde estaba visitando, regionales e incluso nacionales. La cercanía que se ha visto con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha sido muy clara. Y las declaraciones de muchos, no solo dirigentes empresariales, sino empresarios de los que antes se llamaban o los decían o los calificaban como la mafia del poder, ha sido pues bastante favorable hacia Claudia Sheinbaum, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, diría yo que una parte del empresariado mexicano, la cúpula, está llegando a un convencimiento o acuerdos que hacen ver que para ellos al menos la situación es muy diferente a la que otros pudieran ver como una economía que puede ser ciertamente afectada por algunas decisiones como las que se prevén que se están tomando. Licenciado Sosa le saluda y le dice que no vaya a ser como mucho amor, como al principio, licenciado Sosa, sí, como el principio de este gobierno, cuando el señor Salinas y López Obrador eran pues mucho amor, ellos se están odiando hasta la muerte. ¿Puede suceder lo mismo? No, por supuesto, siempre hay alguien que finalmente no esté de acuerdo y que sea incluso presionado. En ese caso, pues evidentemente los créditos o deudas fiscales son muy amplios y hay quienes no pueden perdonar esos dineros, ¿no? Entonces también por eso vienen los conflictos. Pero si todo se ajustara de acuerdo al derecho, a las leyes que apoyan a una u otra parte, defienden a una u otra parte, pues evidentemente no habría que tener problemas en ese sentido y son muchas declaraciones en contra.
de una u otra parte. Pero lo que es evidente es que hay un consenso entre muchos empresarios, varios empresarios, que lo vimos en la reunión pasada entre Claudia Sheinbaum y el Consejo Coordinador Empresarial, que están por lo pronto de acuerdo en el inicio de este nuevo gobierno, pero pues evidentemente habrá que ver cómo avanzan estas reformas. Hay reformas que evidentemente pueden presionar al sector empresarial, por un lado, en su propia actividad, como la reforma energética, el hecho de que se busque la soberanía energética y que no se cuente con la energía eléctrica suficiente para poder operar, no solo afecta a los empresarios nacionales, sino a los que han invertido cuantiosas cantidades en los últimos años para poder realizar lo que se llama ahora el nearshoring, la localización de empresas, o cumplir con sus compromisos hacia las exportaciones, principalmente a Estados Unidos, ¿no? Una vez que la infraestructura comience a no ser suficiente, habrá que ver qué tanto responde el empresariado. Constantino nos dice que qué bueno que traigo invitados que sí le saben al tema, pues gracias, es el licenciado José Manuel Martínez. Él es pues una eminencia, hay que decirlo, en finanzas, en números. La realidad es que lo hemos entrevistado en otros momentos, en otra época, y siempre es un hombre que le da luz, sobre todo usted le da guía. Otro tema también interesante, ¿cuáles son los números para el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué vaticina el licenciado José Manuel Martínez en crecimiento económico? ¿Cuál es el crecimiento que usted ve ya sea para este año o en el sexenio de Claudia? El precio del dólar, cómo va a estar con el peso mexicano, el precio del barril de petróleo y la inflación. ¿Por dónde quiere que empecemos? Varios indicadores que son muy interesantes. Hay que destacar que siempre los pronósticos es muy difícil que sean a veces muy ciertamente cumplidos. Es como la lotería o los pronósticos deportivos. Siempre, claro, hay eventos de coyuntura que pueden modificarlo todo. Como mencionábamos, una vez que se ratificó la idea de hacer la reforma judicial, pues el mercado reaccionó y el tipo de cambio llegó a niveles que no habíamos visto desde 2023, y que pues esto rompe un poco las expectativas, ¿no? Lo que comentaba es que el consenso de los analistas espera una desaceleración hacia 2025 para un crecimiento alrededor de 1.7%. Crecimiento económico 1.7% para 2025, perdón. Ajá, este es el consenso de la última encuesta que hace Citibanamex a más de 20 grupos de análisis del sector privado, y que es muy interesante porque hace apenas unos días todavía el consenso era de 1.8%. Okay. Y consideramos que en este 2024 estaría cerrando el crecimiento en alrededor de 2%. Entonces, sí hay una ligera desaceleración. Finanzas públicas presionadas, aunque ya se ha renegociado a parte de la deuda que se tiene que pagar en 2025, pero el incremento de las tasas de interés hace más complejo el servir la deuda. Hay que recordar que estamos viendo las tasas de interés más elevadas en muchísimos años, de más de 10% en la deuda mexicana, y eso viene a complicar un poco las cosas. El tipo de cambio presionado. Perdón, interrumpo. La inflación para 2025, ¿qué estamos vaticinando? ¿Cómo cerraría 2024 y qué vaticinamos para 2025 en inflación? Para 2024, este mismo grupo de análisis espera que sea alrededor de 4.8%. 4.8, 2024. Lo que ellos ven es que esta parte de los agropecuarios, como vemos que han subido productos tan básicos para la cocina mexicana como puede ser el cilantro, el chayote, jitomate, etcétera. El aguacate. El aguacate puedan ser de algunos meses y después nuevamente vuelvan a tomar quizá no los mismos niveles de precios que habíamos visto, pero que se moderen. Entonces, por eso la inflación la esperan en 4.8% en estos días, y para el cierre del año, sería entonces alrededor de 4.4%, si es que las presiones no siguen siendo muy fuertes. ¿El precio del dólar ante el peso? Para 2025, déjame checarte porque eso sí no lo tengo en 2025. ¿Cómo cerraría este año? Este año cerraría en alrededor de 18.70. 18.70, ok. ¿Y para el 25? Para el 2025 se estaba pronosticando alrededor de, permíteme, aquí justo lo tenía, el tipo de cambio. La inflación, por ejemplo, para el 2025. Así es. Está a 3.80%.
Wow. Esto también es un ligero aumento. Se estaba previendo hace un mes que estaría en 3.71%, es decir, sí han variado las expectativas en lo que se refiere de hace un mes a esta fecha, de qué es lo que están pensando para el próximo año, ¿no? Entonces, sí hay que ver que cualquier efecto ahorita que se anuncie de política económica, de algún aspecto que tenga que ver con la seguridad de las inversiones, pues siempre va a tener un ajuste importante en algunos estimados económicos, y eso hay que estar siguiendo desde luego esta perspectiva muy de cerca para ver qué es lo que va a ocurrir. En cuanto al tipo de cambio, para el año 2025 se esperaría un pronóstico de 19 pesos con 30 centavos para el cierre de 2025. También ha habido un aumento considerable, porque hace un mes se esperaba que para el cierre del próximo año estuviera en 18.87, así que así ya rebasando la barrera de los 19 pesos, importantísimo. Exactamente. Pregunta aquí, ¿quién pregunta? Campestre, no, Concepción, perdón, Concepción, a ver si ya lo tengo, Concepción. Nos pregunta el efecto Trump. ¿Cómo ve usted el efecto Trump si gana Trump las elecciones? Es muy importante eso porque justo lo que está en puerta es la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y hemos visto cómo cuando fue presidente, entonces Donald Trump, pues primero empezó la guerra con China, la guerra comercial con China. Y eso en parte beneficia a México por este traslado, reubicación de empresas que que antes estaban en el mercado chino, produciendo en China para el mercado estadounidense, y que se puedan trasladar a México. Y la otra es la parte migratoria. Es un asunto que se ha vuelto bandera electoral en Estados Unidos y al cual este gobierno ha atendido bastante bien en favor de Estados Unidos, cerrando prácticamente la frontera del norte, apoyando a Estados Unidos con elementos de la Guardia Nacional para que en la frontera sur haya un menor flujo de migrantes, y ese será quizá el principal reto. Hemos visto cómo pues en los últimos días se ha contenido desde luego ese paso fronterizo de México a Estados Unidos, y es una de las actividades más importantes. Entonces, en cuanto a política exterior y la relación con Estados Unidos, entonces también veremos sin duda, conforme se vayan acercando las elecciones de noviembre, esa confrontación que trae ahí Donald Trump con los migrantes mexicanos, con el mismo país México, y con las declaraciones que en otros momentos ha señalado a funcionarios, al propio Marcelo Ebrard, de doblar al gobierno mexicano para atender esas necesidades en contra de la migración que tiene Estados Unidos, que tiene principalmente Donald Trump. Ya está en la pregunta completa con Concepción. Le mando a saludar, licenciado. Dice, Trump, ¿es mejor para México que llegue Donald Trump a la presidencia y es mejor para Estados Unidos económicamente que llegue Donald Trump a la presidencia, tanto para México como para Estados Unidos? Esa es la pregunta concreta. Creo que es algo difícil de resolver porque tanto republicanos como demócratas, había por ahí una estadística de cómo le va mejor a México, pero es evidente que las circunstancias están cambiando mucho. La guerra con Ucrania, la competencia con China, la guerra comercial con China, abre oportunidades a México. El problema es que México no está teniendo un desarrollo de infraestructura que pueda ser mucho más atractivo para la inversión extranjera, para la propia inversión en México. El sector energético es uno de los principales elementos que habrá que ver cómo lo aborda el gobierno estadounidense, porque la falta de infraestructura de electricidad para la generación de electricidad es uno de los elementos más importantes que sin duda tendrá que ver para la decisión de inversiones. La otra parte, ya vivimos 4 años con el gobierno de Trump y no nos fue tan bien en cuanto a política internacional, entonces habrá que verlo. Vendrá con mayor vigor si gana las elecciones en noviembre próximo. Entonces, es una moneda al aire, pero ya hemos tenido la experiencia de que no nos va tan bien. Y yo le agradezco a Concepción porque yo reafirmo su pregunta, la segunda parte de su pregunta. ¿Y a Estados Unidos cómo le iría o cómo le irá a Estados Unidos y al mundo si llega Donald Trump a presidente? En cuanto a lo económico, Estados Unidos tiene una economía muy fortalecida.
tiene un periodo de crecimiento muy bueno. Después de la crisis económica de la subprime, ha tenido un crecimiento económico muy bueno y es precisamente un factor que jala la economía mexicana. Entonces, no se prevé que haya un problema mayor hasta el momento en la economía estadounidense. Los niveles de gasto son muy buenos y el desarrollo de infraestructura es también más considerable. Entonces, habrá que ver más bien las cuestiones internacionales, cómo se desempeña el desenvolvimiento de Trump con el mundo, que hemos visto que también ha sido bastante beligerante en ocasiones, y supongo que va a continuar esta guerra tanto con la migración como la guerra comercial con China. Sí, en los dandies, así me pusieron desde Texas, nos mandan a saludar, yo me imagino que a usted y a nosotros, un saludo a los dandies, y nos pregunta que no llegue Trump, porque dice que si llega Trump va a empezar a mandar, va a regresar a los mexicanos, que no llegue Trump, así que un saludo afectuoso tanto para usted, licenciado José Manuel Martínez, como para nosotros desde Texas, no sé en qué lugar de Texas, pero bueno, allá lo están viendo y escuchando. ¿Con qué se quisiera despedir, licenciado José Manuel Martínez? Y gracias, como siempre, por esta luz que nos da, esta claridad en los números, en las finanzas, que todos vamos, no son especialistas aquí desde la persona más humilde en este país hasta el hombre más rico que será Carlos Slim. A todo el mundo nos interesa cómo serían las finanzas para el nuevo gobierno que está por entrar. Pues están las dos partes. Por un lado es precisamente las finanzas del gobierno que no vienen muy halagüeñas, es decir, tiene retos muy importantes para reducir su gasto, al mismo tiempo de que están creciendo los compromisos, si bien es sumamente de justicia social otorgar pensiones, becas y demás. Estas tienen que tener un sustento para que en el futuro no generen problemas en las finanzas públicas que luego afecten a toda la población, con inflación, con depreciaciones del tipo de cambio, etcétera. Vienen momentos muy interesantes en la parte de los avances democráticos que se habían logrado en los últimos años, y eso es precisamente uno de los elementos que habrá que tener en cuenta, tanto el clima de inseguridad que hay en diversas zonas del país, en muchos territorios que incluso se señalan ocupados por la delincuencia organizada, como también elementos como la infraestructura, el desarrollo y la propia protección de los derechos humanos, que tienen ahora que ver mucho con acuerdos que ha firmado México, tanto por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como con la Unión Europea. Así que habremos de tener preparado muy bien acciones para poder defender nuestro nivel de vida, digamos, tratando de evitar gastos superfluos o gastos que pudieran ser no necesarios en este momento, para tener un colchón en caso de actividades en contra, como pudieran ser estas depreciaciones que ya hemos visto, o estos incrementos de precios que pueden ser momentáneos, pero que finalmente siempre golpean al ingreso de las personas. Antes de irme, Torres Medina nos pregunta, que le preguntemos a su vez, ¿nos preocupamos con este nuevo gobierno o nos ocupamos? No, como siempre hay que ocuparse de las cosas. Evidentemente todos los gobiernos tienen un tinte diferente. Hay algunos que empiezan con un dinamismo muy importante en cuanto a libertades, en cuanto a mayor expansión de la economía, y este tiene un toque diferente, ¿no? Vemos desde hace pues ya casi 6 años cómo el Estado, el presidente ha querido tener una mayor participación del Estado en actividades económicas, no solo de regulación, sino de producción, principalmente en el sector energético, pero lo vemos también en el sector minero, en otros sectores. Y pues más bien es de estar monitoreando las situaciones para poder reaccionar en dado caso, y desde luego ocuparnos en buscar un patrimonio, en tener un ahorro, en tener alguna inversión para poder sortear momentos tan difíciles que pudieran llegar. No se prevé una crisis abrupta, pero tampoco se descarta que haya problemas como este menor crecimiento, esta desaceleración de corto plazo en el 2025, pero hacia los siguientes años habrá que ver cómo sus políticas, tanto industriales como financieras, pueden desarrollar al país o ser una piedra.